Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. En esta mañana vamos a seguir con nuestro tema. El tema que hemos escogido es el exilio. Pero esto del exilio es el tiempo de Dios que se toma para enseñarle a Israel qué pasa cuando no estamos serios con Dios. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios cuando toma el cristianismo en una forma muy liviana? ¿Qué pasa cuando a Dios se le pone a un lado y uno pretende seguir viviendo la vida ignorando a Dios? Entonces, el exilio es como Dios dejándonos en la historia un ejemplo de lo que puede suceder en la vida de un cristiano, de lo que puede suceder en la vida de la iglesia, de lo que puede suceder en mi propia vida. Hay un exilio si es que yo no estoy dispuesto a caminar con Dios responsablemente cada día, cada momento, en cada lugar donde yo voy y demostrar quién soy en realidad como un hijo de Dios, como un discípulo, un seguidor de Jesucristo. Ayer estaba escuchando el testimonio de un marroquí, un musulmán. Él es marroquí, nació en Marruecos, pero en Marruecos la religión es son musulmanes, donde su Dios es Alá y él tiene su profeta Mahoma. Pero es interesante que él, aunque nació en Marruecos y su trasfondo religioso es islamista, es como si un hispano nace en Sudamérica. Nosotros, ¿con qué religión le asociamos al hispano? ¿Con qué religión? La católica. Decimos, este es católico. Entonces, cuando tú vas a Europa y te pones en Marruecos, un marroquí si te pregunta ¿qué religión eres? Él enseguida se va a asociar que tú eres ¿qué? Católico. Va a asociar, porque en Europa piensan que en Sudamérica, en Centroamérica, somos todos católicos. Bueno, cuando viene un marroquí aquí a este lugar, Estados Unidos o Sudamérica, le preguntas, ¿de dónde vienes? De Marruecos. Ah, eres musulmán. O sea, asociamos el trasfondo de la persona respecto de dónde viene. El problema es que cuando un marroquí, un musulmán, le dice a un hispano, ¿de dónde vienes? De Sudamérica, cualquier país, Ecuador, Argentina, Chile, cualquier país sudamericano. El marroquí, según el testimonio de este muchacho, dice, entonces, tú debes ser católico. Sí. Entonces, tú debes fumar, bailar, salir con chicas, emborracharte, drogarte. O sea que en Europa piensan que ser cristiano o católico, por ser católico, los católicos hacen todas esas cosas. Yo no podía creer eso, que en Europa, cuando hablan de un católico o de un cristiano de Sudamérica, tienen en su mente este concepto. Y claro, por eso es que ahora entiendo un poco por qué en el Medio Oriente odian a Estados Unidos. Porque ellos creen que Estados Unidos es el país de la gente más perversa, más mala, porque vos ves que en Estados Unidos, ¿qué es lo que se ha dado a promocionar al mundo? Que Estados Unidos es Hollywood. ¿Y en Hollywood qué hacen? Muestran todo el glamour, toda la grandeza del pecado. Entonces en Europa, en esos países de musulmanes, cuando dicen Estados Unidos, ahí hay mucho pecado. Es un país con mucho pecado. Sí, pero cuando nosotros los hispanos, cuando venimos de Estados Unidos, ¿qué pensamos de Estados Unidos?
¿Qué pensaste cuando venías acá? ¿Qué religión tienen en Estados Unidos? Protestantes. Dicen, sí, en Estados Unidos están los protestantes. Hay muchos más evangélicos. Pero cuando vos vienes acá y ves a los protestantes, a los evangélicos en Estados Unidos, yo me quedé asombrado cuando yo llegué a Estados Unidos. Mis primeros años en la iglesia americana tenían un cuarto para los fumadores. ¿Cómo es eso? Cristianos que podían salir a fumarse su cigarrillo allá afuera. Después entré a trabajar en Amazon y lo mismo, todos los cristianos tenían su cuarto para ir a tomarse su cerveza, su cigarrillo o su droga. Yo decía, wow, qué raro, ¿no? Qué raro que haya eso. Bueno, si vos me acompañas a Oseas, es el primer profeta que me gustaría que podamos escuchar de parte de Dios, lo que está tratando de decir a su pueblo. Dios va a usar 16 profetas del Antiguo Testamento, 4 profetas mayores y 12 profetas menores, para poder explicarle a Israel cuál era el problema, por qué Dios tuvo que utilizar el exilio, por qué el pueblo tuvo que pasar por este periodo de su historia. Y yo la semana pasada les hablé acerca un poco del trasfondo de lo que estaba pasando en Israel. Y quisiera que me ayudes. ¿Me acompañas? Oseas, ¿ya tienes? Oseas capítulo 4. Y el profeta aquí va a comenzar en una forma muy sutil a poder introducir el mensaje de Dios. Y dice algo como así, mira, 4:6. Vamos a leerlo, pero puestos de pie. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Así yo sé que estás conmigo y que estás en Oseas. Y no nos vamos a mover un poco de Oseas porque vamos a estar mirándole al profeta lo que él tiene para decir ahora esta mañana a nosotros. ¿Ya? 1, 2, 3. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nota qué tremendo este pasaje, que fíjate, Dios termina trayendo disciplina no solo a los padres en ese momento, pero dice Dios, si tú te olvidas de mí, yo me voy a olvidar de tus hijos. Segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Si tú te olvidas de mí, yo me voy a olvidar de tus hijos. Wow. Capítulo 8. Estamos en Oseas. Capítulo 8. Dice: pon a tu boca trompeta. Le está diciendo Dios a su siervo el profeta Oseas: pon boca de trompeta. En otras palabras, levanta la voz, levanta fuerte la voz para que escuche el pueblo. Dice: como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. No era fácil lo que Israel había hecho. Primero desconocieron a Dios, se olvidaron de Dios. Y claro, cuando te olvidas de Dios, la siguiente cosa es traspasar todas las leyes de Dios. ¿Qué me importa la ley de Dios? Yo vivo como que quiero y yo hago lo que quiero. Wow.
Un ratito Dios dice, momento. Así no es, pueblo mío. Y ahora vamos a ver cómo Dios le da esperanza al pueblo. Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana venimos delante de ti agradecidos de la vida, de la salud. Y Señor, esta mañana has escuchado el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Unos estamos luchando, y tú sabes, Padre, con mi esposa, qué precioso estos 38 años que hemos llegado, pero todavía seguimos luchando. Todavía, Señor, hay desafíos en nuestras vidas por delante. Todavía tú estás obrando, todavía estás, Señor, trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra relación. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos y sabemos experimentalmente que eso está sucediendo. Gracias, Señor. En esta mañana, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a amarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Entonces, vimos un poco entonces el trasfondo del pueblo. Y yo quisiera, si ahí en Oseas, en el libro de Oseas, ya estás conmigo ahí. Quisiera que tengas tu Biblia en tu mano y si es posible un papel, un lápiz para que anotes los versículos que vamos a leer. O sea, no era fácil el trasfondo que vivía el pueblo en ese tiempo. Por eso es que Dios manda al profeta Oseas. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 2. Quiero que me sigas y nota las palabras que se van a repetir. Versículo 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Nota esa palabra fuerte, fornicación. El pueblo estaba fornicando. Significa que el pueblo no solo quería a Dios, sino que quería a otros ídolos. Y cuando tú no eres fiel al pacto con Dios y te juntas para inclinarte a otro Dios, eso es fornicación espiritual. Cuando no solamente te satisface Dios, pero dices, no, a ver, pero la virgencita o el santito ¿a qué otra cosa te inclinas? Lo que te inclinas, eso es competencia con Dios. Y entonces eso es fornicación espiritual. Cuando el hombre o la mujer es infiel a los pactos en el matrimonio, ¿qué es eso? Fornicación física. Fornicaste, rompiste el pacto. Y entonces eso es lo que trata de decirle Dios al pueblo. Le está diciendo Dios por medio del profeta: dile al pueblo que está en fornicación espiritual. Se han apartado de Dios. Fíjate el versículo 9. Vamos al capítulo 2, versículo 2. Voy a ir a algunos textos rápidamente, pero para que veas esta palabra. Versículo 2 dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Verso 3: no sea que yo despoje y desnude y la ponga como el día que nació y la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed. Ni tendrá misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, de la que los dio a luz, deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi
bebida. Es interesante que en el capítulo 1, 2 y 3, Dios le dice a Oseas, tú vas a hacer el mensaje en vivo y en directo que mi pueblo necesita. Ve y cásate con una mujer prostituta y diles a mi pueblo, así están ustedes. Es más, le dice Dios, ten hijos con esta prostituta. Y entonces los hijos de Oseas con esta mujer tienen, cada nombre representa lo que Dios decía del pueblo. Por eso es que Dios le está diciendo a Oseas, ve a mi pueblo y haz con tu vida algo práctico para que vea a mi pueblo. Qué tremendo trabajo de Oseas, ¿eh? ¿Tú harías eso? Si Dios te dice, mira, quiero que tú veas cómo está mi pueblo, quiero que tú seas la encarnación del mensaje que yo quiero que lleves, cásate con una prostituta para que el pueblo vea en qué estado está mi pueblo. ¿Lo harías? Wow. Te voy a decir algo en esta mañana muy íntimo, muy íntimo. No es algo que yo creo que es para ustedes. No es para ustedes, sino Dios me ha traído a mi persona, y yo creo que con mi familia, con mi esposa, lo hemos hablado, lo hemos evaluado esta situación. Decimos, Señor, ¿por qué permitiste que mis suegros terminen como terminan? Entonces, con mi esposa, meditando, una de las cosas que yo veo es que ellos ya están a una edad avanzada, ya están terminando su carrera, pero su mente ya no les funciona. Y entonces es como que Dios me dice, cuidado, porque vos vas atrás. Cuidado porque vos puedes terminar igual o peor. Wow. Ahora, tú no vives con mis suegros, pero yo te digo que no es fácil. Y con mucho respeto a mis suegros, con mucho respeto a mi esposa, te voy a decir algo. No es fácil vivir con personas que están prácticamente muertas. O sea, estamos viviendo un duelo en vida. Porque no pueden razonar. No podemos tener una conversación porque no pueden. Cuidado. Cuidado porque cualquier cosa que Dios esté haciendo en tu vida es porque Dios te está mostrando algo que quiere Él que tú veas. ¿Qué está pasando? Dios no hace las cosas al azar. Dios siempre tiene algo, un mensaje a través de las circunstancias, a través de las personas que Dios pone a tu lado. Dios tiene un mensaje. El mensaje de Oseas al pueblo era: ustedes están en fornicación espiritual. Wow. Verso 14, vamos al capítulo 3, versículo 5, mira. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Fíjate qué interesante que Dios no solamente le dice al profeta que en qué estado espiritual está el pueblo, pero también le dice al pueblo, le dice, miren, hay una solución, hay una esperanza, si ustedes buscan a Dios. Si ustedes buscan a Dios. Capítulo 4, versículo 5, otra vez Dios hablando por el profeta dice: caerás por tanto en el día, caerá también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré, hablando del pueblo como la madre de los judíos. Capítulo 6, versículo 4, mira lo que dice. Versículo 4 dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como
como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que no se desvanece. ¿Viste cómo es el rocío de la mañana? ¿Cómo es el rocío de la mañana? ¿Has visto? Sí, pero es solo esa mañana. O sea, es cortito. Sale el sol y se seca. Bueno, fíjate, Dios le dice a Israel por medio del profeta: la piedad de mi pueblo es como rocío de la mañana, que se seca rápido. Su piedad es un ratito. No tienen piedad con su prójimo, no tienen piedad con su familia, no tienen piedad con el vecino, no tienen piedad los líderes con el pueblo, no tienen piedad. Es como el rocío de la mañana, muy corto. Capítulo 11, versículo 12, dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín es un nombre que se le da a Israel. También se le puede llamar Israel, o sea, el pueblo de las 10 tribus del norte. Dice: Efraín me rodeó de mentira. El pueblo llegó sin piedad a hablar mentiras y pensar que eso es lo que le agrada a Dios. Capítulo 14, versículo 9. Me encanta este versículo 9 porque es una esperanza que Dios está trayendo a través del profeta al pueblo. Fíjate, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Eso es lo que pasó con Israel. El pueblo llegó a rebelarse de Dios. Regresamos a Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es interesante cómo todos estos versículos que acabamos de ver era el problema que tenía Israel. Ahora, cuando la palabra de Dios usa este verbo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabes? Esta palabra es bien clave tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Conocimiento. No es un conocimiento intelectual solamente, pero es un conocimiento que va más allá de ver la parte física, la parte externa. El conocimiento tiene que ver con algo más experimental. El conocimiento tiene que ver más profundo. En el Nuevo Testamento es epignosis, que es un conocimiento que va más allá de lo físico. Déjame te ilustro esta verdad. Porque ¿cuál era el problema del pueblo? ¿Por qué el pueblo no tenía el conocimiento de Dios si el pueblo vivió con Dios? Imagínate, el pueblo, Dios lo sacó de Egipto, Dios lo pasó el Mar Rojo, Dios lo dio maná en el desierto, Dios lo cuidó en el desierto y Dios los metió en la tierra prometida. ¿Cómo? ¿No conocían a Dios? ¿Conocían o no conocían? Parece que no, porque llegan a un punto en la historia donde ya se olvidaron de Dios. O sea, no es que faltaba conocimiento. El problema del pueblo de Israel era el corazón. Ezequiel dice, una de las profecías que él hace antes de que vaya el pueblo al exilio, Ezequiel les dice: cuídense en su corazón, porque su corazón es voy a recordarme el texto, porque
perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Ezequiel capítulo 19. ¿Quién lo conocerá? El problema de Israel era el corazón. No es que Israel no conocía, sí conocía, pero era un conocimiento intelectual, no de corazón. Ahora vamos a explicar esto. Mira, me encantan las fábulas porque las fábulas nos ayudan a entender algunas verdades profundas. Son verdades dichas de una forma muy sencilla, verdades profundas dichas de una forma sencilla. Por eso Jesucristo es el gran maestro, porque Él pudo explicarnos cosas difíciles en parábolas, en metáforas. Pero ahí te va la historia del niño y el lobo. La historia del niño y el lobo. Un día el niño salió al bosque y comenzó a adentrarse al bosque y vio un lobo. Y el lobo se asustó del niño y el niño se asustó del lobo. Y ambos se pusieron en guardia, por si acaso. Y entonces el niño le dice al lobo: lobo, quiero ser tu amigo. Y del otro lado, el lobo le dice: yo también. Así que eso sucedió el primer día, que el niño comenzó a conocer al lobo y el lobo comenzó a conocer al niño. Y entonces al otro día lo mismo. Se encontraron en el mismo lugar, a la misma hora, y el niño preguntó al lobo si quería ser su amigo. El lobo le dijo: sí, yo quiero ser tu amigo. Y cada día se iban acercando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Hasta que después ya de algún tiempo, el niño y el lobo se sientan juntos a conversar. Y entonces el niño le dice: wow, qué lindo que ha sido tener un tiempo contigo. Me encanta tener tu amistad. Y el lobo dice: ¿sabes qué? También me encanta estar contigo y me encanta tu amistad. Y entonces sufrían cada vez que el niño decía: bueno, yo me voy a mi casa, vos ándate a la tuya. Y entonces el lobo decía: sí, tenemos que despedirnos, pero me gustaría estar más tiempo contigo. Pero el niño decía: pero yo tengo a mi papá, a mi mamá y tengo que ir a hacer los mandados. Y entonces el niño y el lobo comenzaron a tener una relación muy, muy estrecha que era difícil separarlos. El niño era tan apasionado de estar con el lobo porque el lobo le enseñaba cosas muy importantes para su vida diaria en su casa, con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos. El lobo le enseñaba cómo vivir la vida correctamente. ¿Sabes? Yo creo que esta pequeña fábula a mí me abrió los ojos de lo que es conocerle a Dios. ¿Qué es conocerle a Dios? Es acercarme cada día en el mismo lugar para que Dios me transforme. ¡Wow! ¿Qué es conocerle a Jehová? ¿Qué es conocerle a Dios? ¿Qué es tener una relación íntima con Dios? Es estar con Él cada día en el mismo lugar para que Él me transforme. Wow, dije: Señor, esto tengo que compartir con mis hermanos. Porque esta es la forma más sencilla de explicar un tema tan complicado, tan profundo, de lo que es tener una relación personal con un ser sobrenatural, con un Dios celestial, con un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Cómo puedo yo tener una relación con Él? Es estar la misma hora, el mismo lugar, cada día, para ser transformado por Él. Para ser transformado por Él. Yo por eso en esta mañana quisiera animarte. Mira, el pueblo de Israel, el problema del pueblo de Israel era el corazón.
El problema de Israel era que su corazón comenzaron a amar otras cosas. El problema de Israel era que comenzó a... Mira lo que dice Jeremías capítulo 2. Ven conmigo, Jeremías capítulo 2. Mira lo que hace Jeremías para explicarnos que el problema de Israel era el corazón. Dice el versículo 13, 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no tienen agua. ¿Ves qué es el problema de Israel? ¿Qué fue el problema de Israel? ¿Por qué Dios tuvo que usar el exilio? Es porque ellos decidieron dejar a Jehová y cavar pozos, cavar cisternas, para que no sea Jehová el que sea la fuente de su necesidad donde él pueda ir, sino que el hombre mismo quiso ser su propia fuente, su propia energía de donde tomar para poder vivir la vida cristiana. Eso es lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Lo que estamos viviendo es poniéndole al hombre en el centro y sacándole a Dios del centro. El hombre ahora, con la tecnología que tiene, se cree Dios. Porque con la tecnología el hombre ahora puede hacer lo que quiere, con la salud, con la educación, con la política, con las finanzas. Porque la ciencia y el conocimiento es ahora como nunca antes. ¿Y Dios? No, Dios que espere ahí. Dios que espere ahí. Nosotros ahora tenemos la ciencia, nosotros tenemos ahora el conocimiento. Dios que espere. El problema de Israel, hermanos, dejaron a Dios para ellos buscar sus propias fuentes. Ahí estamos. Pero no solamente Jeremías, fíjate lo que dice Isaías respecto al conocimiento de Dios. Isaías capítulo 1, porque estos son los profetas que Dios utilizó para llamar la atención al pueblo. Fíjate en el versículo 3, capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 3, dice así, mira, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Qué interesante cómo Dios empieza ahora con el profeta Isaías diciéndole lo mismo que le dijo a Israel por medio del profeta Oseas. Mi pueblo me ha dejado, mi pueblo se ha apartado, mi pueblo se ha descarriado, mi pueblo no quiere estar conmigo. ¿Recuerdas la parábola? El niño y el lobo querían estar cada vez más juntos. Eso es una relación con Dios. Estar con Él cada vez más y más juntos. Pero Israel no entendió. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Qué pasó con Israel que tuvo que ser exiliado? ¿Qué pasó con Israel que tuvo que Dios ser severo? ¿Qué pasó con Israel que Dios tuvo que disciplinarlo? ¿Qué pasó? Dejaron a Jehová su Dios. Dejaron de tener una relación con el Dios que ellos conocían. Sí, lo conocían intelectualmente, pero dejaron de conocerle en el corazón, en el corazón. Ahora mira, es interesante porque todos los profetas vas a ver que el tema es el mismo, vuélvete
Israel a caminar con Dios, a buscar a Dios, a orar a Dios, porque es en esa búsqueda es que tú vas a experimentar esa relación con Dios. En esa búsqueda tú vas a encontrar lo que andas buscando en tu alma. En esa búsqueda vas a verle a Dios peleando tus batallas. En esa búsqueda tú vas a verle a Dios real. Cuando estás enfermo, cuando no tienes trabajo, cuando tienes que dar un examen, cuando tienes que hacer un trabajo que sabes que de pronto no sabes cómo hacer ese trabajo, pero le pides a Dios, Dios, ayúdame a ser real en mí en este momento. Él lo va a hacer, porque pones a Dios en el primer lugar. Dios quiere el primer lugar de nuestra vida, y es por eso es que Dios está buscando que nosotros le busquemos a Él. Déjame conectar esto con Romanos capítulo 1. Déjame conectar, porque si no podríamos entender. Bueno, eso hizo con Israel, eso pasó con el pueblo de Dios. No, Pablo cuando va a Roma, el mismo problema que tenían los judíos, tenían los gentiles. Y posiblemente la iglesia de Roma, la iglesia de los judíos que habían aceptado a Cristo. No solamente era un problema de Israel, pero era un problema en el tiempo de Pablo de los romanos. Fíjate en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? ¿Le conocían? Sí, intelectualmente, pero no de corazón. Entonces dice 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. O en otras palabras, no alcanza a conocerle mentalmente, intelectualmente a Dios. Hay que conocerle a Dios de corazón. ¿Sí? Entonces Pablo dice a la iglesia de Roma, les dice a los hermanos, ustedes tienen un problema. El problema ya lo vemos en Israel, que ellos dejaron a Dios, abandonaron a Dios. Pero ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo se da eso de abandonar a Dios en nuestros días, dejar a Dios? Es no glorificarle a Dios. Cuando tú y yo queremos hacer las cosas para mi gloria, para nuestra gloria, ¿qué estamos haciendo? Dejando a un lado a Dios, porque estamos buscando nuestra gloria. Entonces dice Dios, versículo 21, no glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ves el problema? El problema no es el conocimiento, es que ese conocimiento no está detrás de ese conocimiento. Mi corazón, con mi pasión, con mi amor, con mi deseo de hacer la voluntad de Dios. Israel no quiso hacer eso. Israel dijo, tenían a Dios, tenían la presencia de Dios, pero ya menospreciaron eso. Menospreciaron, no tenía sentido para ellos. Ahora, Hebreos capítulo 12, conectemos. Mira, estamos conectando cómo en el Antiguo Testamento, en los profetas, Israel se olvidó de Dios. Cómo en la iglesia de Roma, los hermanos ahí tendían a olvidarse de Dios, no le daban gracias a Dios, se glorificaban a sí mismos. Y después ahí sigue todo el tema de lo que Dios tiene que hacer. Pero Hebreos capítulo 12, mira lo que dice. Conectando estos tres textos del Antiguo Testamento, de Pablo en Romanos, fíjate, versículo 8, 12:8, Hebreos 12:8, ¿estás? Mira lo que dice el texto. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Hermano querido, quiero decirte esta mañana que aún la disciplina es parte de la paternidad amorosa de Dios. Cuando Él tiene que disciplinarnos, no es para destruirnos, es para poder hacernos dar cuenta que no podemos dejarle a Dios y que no haya consecuencias. Va a haber consecuencias, y a pesar de eso, si te acercas a Dios arrepentido, Dios está allí como Padre amoroso para recibirnos si nos arrepentimos. Y eso es lo que pasó con Israel. Dios les disciplinó, les llevó al exilio, pero ellos, en vez de buscarle a Dios, decidieron olvidarse de Dios. Definitivamente. ¿Dónde está ahora Israel? ¿Qué está ahora pasando con Israel? Nada. Nada. Porque Dios lo puso en un stand-by. Dios le dijo: un momento, ahora Israel, tú no me obedeciste, tú no quisiste conocerme, tú quisiste hacer las cosas a tu manera. Ahora yo voy a comenzar a hacer algo nuevo, algo diferente con la iglesia, con hombres y mujeres que realmente van a querer obedecerme. Entonces, aquí enganchamos el texto de Hebreos, que la disciplina, el exilio de Dios es parte del programa, del plan de Dios para hacernos más conforme a su Hijo. Entonces dice el autor, versículo 9, dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Te das cuenta? Una de las enseñanzas de la disciplina que Dios trae a sus hijos es para que nos limpiemos y seamos participantes ¿de qué? De su santidad. Dios no puede usar a un pueblo que está sucio, cargado de pecado. Dios va a usar un pueblo, Dios va a usar instrumentos que están limpios en las manos de Dios. Cuando nos limpiamos, cuando vamos a Dios arrepentidos: Señor, perdóname este pecado, lo hice intencionalmente de mi corazón. Conversando con mi mamá, con mis padres, tengo mis devocionales con mis padres. Mi mamá me dice: es que Carlos, dice, vos no sabes, este Satanás, ¿cómo nos tiene? Qué fácil que es echarle la culpa a otro, ¿eh? Le digo: mamá, ¿por qué le echas la culpa a Satanás? Cuando el problema está en nuestro corazón. Cuando el problema eres tú, el problema soy yo. Cuando yo tengo un problema con mi esposa, yo no le digo: uy, este Satanás, ¿por qué se viene este Satanás? No. Satanás no tiene nada que ver. Es mi corazón pecaminoso que ama el pecado de Satanás. Esa es otra cosa. Que en vez de hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Satanás. Esa es otra cosa. Tú decides. Entonces le digo a mi mamá, le digo: mira, no le eches la culpa a Satanás, perdónale a tu marido. Es que eso es difícil. No. Entonces, ¿por qué quieres echarle la culpa a Satanás cuando es tu responsabilidad perdonar, amar, respetar, honrar? Claro, nos gusta echar la culpa a otros. Fíjate cómo en el Antiguo Testamento, en el tema del exilio, el propósito de Dios del exilio es limpiar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha llenado de ídolos y ha desobedecido a Dios en todos sus mandamientos.
quiero que vengas conmigo a Ezequiel capítulo 36. Y uno de los, me encanta este texto porque Dios sabía que el pueblo de Israel iba a vivir de esta manera, pecando, arrepintiéndose, pecando, trayendo sacrificios, pecando, llevando holocaustos, pecando, más sangre, más sangre, más sangre. Y Dios estaba harto de tanta sangre, de tantos sacrificios, y el pueblo no cambiaba. Entonces, en el plan de Dios tenía algo maravillosamente arreglado para solucionar ese problema que tenía Israel del corazón. Y mira cómo lo arregla Dios. Ezequiel capítulo 36. ¿Estás conmigo, hermano? Mira lo que dice el versículo 26. Voy a leer un poquito más atrás desde el 22 para que tengamos un poquito el contexto. Dice Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, está hablando el profeta a su pueblo, Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Te das cuenta? Dios sabía que Israel iba a hacer todo eso, sí, pero Dios tenía algo especial para Israel, no por lo que ellos eran, sino por lo que Dios es, por su santo nombre, que iba a hacer algo por Israel. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Fíjate, versículo 23. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sean santificados en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ya nota qué es lo que Dios va a hacer con el pueblo cuando regresa al país de Israel, que estaban esparcidos en el exilio, en Babilonia, en Asiria, cuando los iba a traer. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios con Israel? Dice el versículo 26, os daré, ¿qué? Os daré. ¿Qué es lo que necesitaba Israel? Corazón nuevo, porque con el corazón viejo no buscaban a Dios. Dice, y pondré, ¿qué? Espíritu nuevo. Así que tenía Dios que hacer algo nuevo en ellos, porque lo viejo no funcionó. Entonces Él quería traer algo nuevo para ellos, para que ellos realmente puedan disfrutar otra vez de la presencia de Dios. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pongáis por obra. ¡Wow! Aquí está el secreto. Dios tiene que hacer algo adentro mío para que yo pueda buscar a Dios de corazón. ¿Te acuerdas la parábola? El niño de corazón quería acercarse al lobo. El lobo de corazón quería acercarse al niño. Y el lobo y el niño de corazón querían estar juntos porque juntos experimentaban algo que nada ni nadie podía darles. Esa relación, esa comunión que permitía que el niño sea transformado. Dios dice, ¿cómo se llama ese cambio que Dios hace de darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo? ¿Cómo se llama eso en el Nuevo Testamento? El nuevo nacimiento, la regeneración. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, ¿sabes lo que hizo Dios?
hizo una operación adentro de tu corazón, de mi corazón, para sacar el corazón de piedra y poner el corazón de carne, para que ahora tú puedas con tu mente conocerle a Dios, con tu corazón amarle a Dios, con tu voluntad servirle a Dios. Pero esto es ya algo que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en mi vida para que yo pueda disfrutar de una relación con mi Señor Jesucristo. Vamos a terminar un texto para amarrar esto del nuevo corazón en el libro de Juan, capítulo 16, verso 25. Tú sabes que el momento en que la persona acepta a Cristo, la primera cosa, el primer regalo, la primera bendición que Dios nos da es la venida del Espíritu Santo a ser morada en mi cuerpo. Yo soy templo del Espíritu Santo de Dios y ahora el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y ahora puedo obedecer a Dios, ahora puedo yo amar a Dios, ahora yo puedo desear conocerle a Dios. Porque Él cambió mi corazón. Fíjate, terminamos con el versículo 25 al 33, dice... Estamos en Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Qué increíble cómo los discípulos a este punto, ellos ya habían conocido a Jesucristo y habían entendido el mensaje que Jesucristo traía. No era un mensaje de otro profeta, era el mensaje de alguien que salió del Padre, de la Trinidad. Y el Padre que está en la Trinidad envió al Hijo al mundo a hacer que el mundo le conozca al Padre a través del Hijo. Y ellos recién ahora ya se dan cuenta y dicen: wow, tú saliste del Padre, tú nos diste a conocer al Padre, ahora te conocemos. Por eso es que Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados por predicar a Jesucristo, les sacaron de la prisión. Pedro y Juan le dijeron, hablaron con los fariseos, hablaron con las autoridades de ese entonces, y Pedro y Juan dijeron: hey, no es lícito que nosotros obedezcamos a los hombres, mejor es que obedezcamos a Dios. ¿Y por qué Pedro y Juan se dieron cuenta de esa situación? Porque Juan y Pedro dijeron: ¿es justo que obedezcamos a los hombres? No, no es justo obedecer a los hombres, es justo obedecer a Dios. ¿Por qué dijeron eso? Porque el texto dice: porque nosotros hemos oído, hemos visto, hemos tocado quién es Jesús. ¿Ves lo que hace una intimidad, una relación? Te ayuda en los momentos difíciles de la vida a tener un discernimiento de esa relación que tienes con el Señor Jesucristo. Y en vez de desecharlo, en vez de ponerlo a un lado, en vez de ignorarlo, lo tomas en serio. En ese momento que más lo necesitas, Él estará ahí. Por eso termina, fíjate, dice el versículo 32: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Hermano, una cosa es entonces tener una relación personal con Dios un día a la vez. Un día a la vez. Tú eliges la hora, tú eliges el lugar, pero de eso trata mi relación con Dios. Si no quieres terminar como Israel terminó, necesitamos imperiosamente cambiar el switch y ponerle a Dios en el centro. Amén, hermanos. Ojalá que esta iglesia entienda que Dios es un Dios celoso. Él no va a participar o no va a querer tener comunión con aquellos que todavía están abrazando, endulzándose con los ídolos de este mundo. O es Dios o son tus ídolos. Tú decides. Amén. Vamos a orar, hermanos.